Bien. Bien, en esta grabación, o bueno, en este video vamos a aprender el funcionamiento de los aplicativos en Excel para poder obtener las curvas IDF de caracterización hidrológica de cuencas. En este Excel, que lo tenemos desarrollado y que se los he compartido, acá está, explicaremos, o bueno, se explicará el procedimiento para calcular las curvas IDF a partir de una estación meteorológica donde nos dará resultados adicionalmente a lo que es la curva IDF, nos dará resultados intermedios donde nos indicarán cuáles son las precipitaciones máximas probables para un determinado momento o periodo de retorno, cuáles son las precipitaciones de diseño con su intensidad específica, cuáles son aquellas regresiones IDT y constantes y qué significa cada uno de ellos, lo vamos a explicar a continuación. Es importante indicar de que el funcionamiento de este Excel es completamente automatizado, de manera que rellenando los datos de registros de datos pluviométricos disponibles, datos de precipitación máxima por mes y por año, vamos a poder obtener una pequeña adaptación de lo que son precipitaciones máximas probables, ¿no? Y los resultados intermedios que acabo de explicar. Es por esto que una vez que nosotros introduzcamos nuestros registros pluviométricos y obtengamos estos resultados intermedios, finalmente podremos obtener lo que son las curvas IDF para una determinada zona de estudio. En esta hoja que nos dice curvas IDF cuenca, primeramente vemos esta expresión matemática que nos representa y permite calcular la intensidad de la cuenca en función del periodo de retorno y la duración de la precipitación, en la cual intervienen tres coeficientes, ¿no? El coeficiente K, el coeficiente M y el coeficiente N, que lo hemos visto en clases y se encuentran en diversas bibliografías. Estos parámetros de K, M y N se obtienen mediante distintas regresiones lineales, como lo ven acá en estas gráficas, ¿no? Para diferentes periodos de retorno. Y cada una de estas regresiones nos darán valores a partir de los cuales nosotros vamos a obtener el promedio y vamos a reemplazar en la ecuación, que nos corresponde. Entonces, bien, para poder entender de mejor manera esta planilla de la curva IDF de cuenca, en primera instancia tenemos que nosotros contar con los datos de registro pluviométricos o de precipitaciones que podamos tener en una determinada zona o en una determinada estación. Entonces, como pueden ver, nosotros acá tenemos registros de precipitaciones desde el año 1973 hasta el año 2000. Cada uno de los meses cuenta con su respectivo dato de precipitación y al final se encuentra lo que es un máximo de precipitación para el determinado mes donde se presenta esa precipitación. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros seleccionamos esos datos de precipitación que tenemos y los copiamos en nuestra hoja de Excel. Control C, y antes de copiar nos fijamos bien el año donde inicia nuestro registro. En este caso, 1970. Vamos a lo que es nuestra planilla de curva IDF y buscamos ese año, 1973. Entonces, como pueden ver acá, ya nos muestra a la derecha los máximos anuales y en la parte de abajo nos muestran los máximos mensuales.
¿Qué hacemos en esta planilla para poder trabajar de mejor manera? Seleccionamos aquellas celdas donde no tenemos registros o datos pluviométricos y simplemente las eliminamos. Y acá también las eliminamos. Bien, una vez que ya hemos eliminado, procedemos con poner la descripción correspondiente a la estación pluviométrica. Terminando esta hoja de los registros pluviométricos, pasamos a la hoja de precipitación máxima probable. Y de la misma manera, eliminamos aquellas celdas donde no tenemos resultados de nuestros datos pluviométricos o pluviográficos. Y eliminamos. Y de acá, eliminamos. Bien. Lo siguiente en esta hoja de precipitación máxima probable es cambiar el número de orden de registro. Ponemos 1 como año de inicio de nuestros datos pluviométricos y automáticamente se actualizan todos los datos y todos los resultados correspondientes a nuestras precipitaciones diarias máximas. Cabe resaltar que antes de darnos resultados de precipitaciones diarias máximas para diferentes periodos de retorno, hacen nuestros cálculos de variables probabilísticas con la distribución de Gumpel, ¿no? Entonces, viendo de manera más cerca, podemos ver que para un periodo de retorno de 10 años, vamos a tener una precipitación o una lámina de agua de 72.43 milímetros con una probabilidad de ocurrencia de 0,9%. Entonces, tenemos un 90% de probabilidad que de aquí a 10 años, o mejor dicho, desde el año 2007 a 10 años, o sea, el 2017, habría ocurrido una precipitación de 72.47 milímetros. Una vez que nosotros obtenemos nuestra precipitación máxima probable, que es lo máximo que vamos a poder recibir en ese año, vamos a lo que es nuestra tabla PD, y la tabla PD nos da resultados de precipitación máxima diaria probable por tiempos de duración en un día y periodos de retorno de análisis, ¿no? Estos resultados que nosotros podemos ver, que significa precipitación máxima de diseño, son datos que nosotros introducimos a softwares para poder determinar franjas de inundación en determinadas zonas, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que para un periodo de retorno de 5 años y una duración de 1 hora, nosotros vamos a tener una intensidad máxima, una precipitación máxima de 22.87 milímetros. Sin embargo, para estos 22.87 milímetros, nosotros tendremos una intensidad de lluvia de 22.87 milímetros por hora. Entonces, estos valores a nosotros nos dan valores de diseño para poder determinar franjas de inundación o manchas de inundación, porque tendríamos nuestra precipitación de diseño en milímetros y nuestra intensidad de lluvia en milímetros por hora, de acuerdo a nuestros periodos de retorno y a nuestros tiempos de duración de esa precipitación en específico. Una vez analizados estos datos de precipitación de diseño e intensidades de diseño, nos vamos a lo que es nuestras tablas de registro. En esta hoja de regresiones IDT nos van a salir unos anuncios para poder calcular nuestras líneas de tendencia, donde únicamente lo que hacemos es dar a aceptar y seguir aplicando líneas de tendencia o nuestras determinadas ecuaciones
para los diferentes periodos de retorno. Por ejemplo, acá no se olviden que en esta hoja de regresiones IDT tenemos lo que es nuestra ecuación de intensidad. Para nuestra ecuación de intensidad debemos calcular los parámetros de ajuste K, M y N para cada periodo de retorno. Entonces, para un periodo de retorno de 2 años, nos da un determinado N, ¿no? El factor o el parámetro de ajuste del denominador. Para un periodo de retorno de 5 años, nos da otro N. Para un periodo de retorno de 10 años, otro N. Para 25, otro N. Para 50, otro N. Para 100 años, otro N. Y para 500, otro N. No se olviden que esta N proviene de las ecuaciones de orden 2 que obtenemos a partir de nuestras regresiones. Una vez que determinamos nuestro parámetro de ajuste N, determinamos nuestras constantes K y M. Entonces, ¿qué se hace en esta primera tabla? Anotamos todos nuestros coeficientes de regresión y sacamos un promedio. Y ese promedio es de los primeros parámetros que entra a nuestra ecuación de la curva IDF. Por ejemplo, el N promedio que nosotros tenemos es 0.6188, que se encuentra acá. Asimismo, una vez determinados los Ns, calculamos nuestros parámetros de regresión K y M. K, 251.40, que se encuentra acá, y 9 de 0.089, que se encuentra acá. Entonces, bien, yendo a lo que es la última hoja de curvas IDF Cuenca, podemos ver nuestra ecuación de intensidad, que no es más que la intensidad máxima en la determinada cuenca o zona de estudio, donde ya tenemos nuestros valores calculados. Debajo de lo que es nuestra ecuación de intensidad, tenemos estos valores que representan las intensidades para determinados tiempos de duración y determinados de frecuencia, ¿no? Entonces, para un periodo de retorno de 5 años, nosotros vamos a tener una duración de 10 minutos y una intensidad máxima de 69.81 milímetros por hora. Adicionalmente a lo que es la ecuación y lo que son nuestros valores de intensidades para diferentes duraciones y periodos de retorno, también tenemos lo que es nuestra curva, IDF. Y en la curva IDF ustedes saben que pueden determinar la intensidad máxima en cualquier punto que así ustedes precisen determinar. Entonces, bien, con esta planilla de curvas IDF hemos podido determinar, además de la ecuación de intensidad y duración e intensidades para duraciones específicas y frecuencias específicas, hemos podido determinar también nuestras curvas IDF y nuestros valores intermedios de precipitaciones máximas probables y precipitaciones e intensidades de diseño. Por tanto, con esto ya podríamos determinar fácilmente ecuaciones de curvas IDF para cualquier zona en específico que nosotros necesitemos o tengamos la necesidad de analizar las intensidades en función a las precipitaciones máximas diarias por mes y por año.